último, Sheraton Santiago Hotel y Convention Center invita a vivir una hermosa cena 5 estrellas en familia con un inigualable entorno y ambiente cálido, canciones en vivo y sorpresas para deleitar a los visitantes que decidan celebrar Navidad en el Hotel Capitalino. Para más información sobre estas actividades, visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/Sheraton Santiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida a concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Somos opinión. Somos la clave. Y estamos con nuestro panel de los días lunes. Tenemos la mitad del panel. Falta Carlos Cariola y Ernesto Silva, que están por llegar. Y está Pepe Out y Gabriel Silver con nosotros. Aquí estamos. ¿Cómo están? Escuché que, según dijo Mirko Macari recién, no sé si lo escucharon, que en la radio Conciertos, creo que Sebastián Piñera había señalado que habían tenido denuncias de que en la elección había votos marcados ya previamente por Guille o Beatriz Sánchez, lo que me imagino eso debe derivar en una acusación al CERVEL, ¿no? O sea, me imagino si un candidato a presidente de la República hace una denuncia de esa naturaleza, está obligado a presentar los antecedentes a la justicia. ¿Ah? Bueno, efectivamente fue en la Radio Futuro, en el programa Si yo fuera presidente, textual, Sebastián Piñera, comillas. Lo que vi en los días de la elección y apareció en los medios es que a la gente le pasaron los votos y ya estaban marcados por Guillé o Sánchez. Ahora, o sea, de manera genérica, además, la frase. Sí, genérica. A la gente le pasaron los votos. Así. O sea, lo que está instalando es una duda sobre el conjunto de la elección. O sea, no es la CADEM, no es la CEPI, y la CADEM tenían razón. ¿Ah? Él iba a sacar 44% de los votos y porque estuvieron marcados sacó 36. Me parece, a mí, francamente, revela un estado psicológico completamente impropio para quien está jugando los descuentos de una elección tan sensible y tan definitiva como la del próximo 17 de diciembre. O sea, lo que yo veo, dos cosas. Uno, que efectivamente esta elección va a ser muy estrecha, uno espera que la temperatura preelectoral vaya subiendo, quedan tan solo 2 semanas. Pero primero, irresponsable, porque si un candidato presidencial observa hechos de estas características, lo lógico es que más que comentarlo a través de la prensa con mucha naturalidad, es que los denuncie donde corresponda, que es obviamente ante el CERVEL. Eso efectivamente es lo responsable. Y lo segundo, ya obviamente tal vez viendo debajo del agua, es que esta elección va a ser tan cerrada que no descartaría que alguien poniéndose el parche antes de la herida comience a echarle la culpa al empedrado, una suerte de manipulación o intervención electoral sobre texto efectivamente de una derrota que puede ser muy cerrada del punto de vista electoral y puede que tengamos una suerte de tercer tiempo digo yo, y se esté preparando el ambiente y vamos a terminar discutiendo los resultados de esta elección ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Bueno, si es que las elecciones en segunda vuelta se dirimen por menos de, qué sé yo, 40.000 votos, yo creo que se va al Tribunal Electoral al Tricel casi de todas maneras, digamos. Por último, así es el acto para ver qué sale, digamos. Claro, pero ya vamos constituyendo lo que se llama en términos jurídicos vamos preconstituyendo la prueba, que es un argumento jurídico cuando uno va generando hechos previos al acto eleccionario que el día de mañana sirvan como antecedente para justificar alguna presentación al tribunal. Pero de verdad, me parece inédito. Ustedes, la prensa, los ciudadanos participaron del proceso electoral y yo creo que nadie vio en su propia mesa, ya hablando a quienes nos escuchan, algún elemento que pudiera avisorar elementos de intervención o rasgos de falta de neutralidad respecto de los locales o de quienes fueron vocales de mesa. De verdad, no conozco ningún antecedente o alegato de alguna candidatura, ni siquiera a nivel parlamentario, algo respecto de algunos resultados muy estrechos que generaran el ambiente como el que describe el expresidente Sebastián Piñera. Es que es muy difícil, Fernando, Gabriel. Bienvenida, Carol. Es muy difícil porque el sistema chileno tiene varias protecciones. La primera es el sorteo de los vocales. En una segunda vuelta, cuando los candidatos están más o menos 50-50, la probabilidad de que tú tengas una mesa controlada exclusivamente por vocales del otro sector es cercana a 0.
que es la posibilidad, por supuesto, de manejar en la mesa un resultado, que todos se pongan de acuerdo y lo manejen, marquen los votos o qué sé yo qué. Y por lo tanto la probabilidad es que se distribuyan estadísticamente. Y luego tú tienes la posibilidad de la red de apoderados. En consecuencia tienes 2 barreras, porque me imagino que nadie está poniendo en duda la confiabilidad del CERVEL a la hora de hacer los recuentos de votos, que por lo demás hoy día son por línea, por internet. En consecuencia, las actas están inmediatamente en el CERVEL. O sea, no veo por dónde un candidato pudiera instalar la duda respecto del resultado. Está hondurizando la campaña chilena, lo que es una irresponsabilidad. Con la diferencia que en Honduras, el que está siendo acusado de ser fraude de la derecha. Y el presidente, además, en ejercicio. En el ejercicio que es de derecha. Pero no, en todo caso, yo tiendo a pensar que estas cosas, me imagino, van a ser aclaradas durante el día por parte de Sebastián Piñera, que, él introdujo esta variable que ya antes la había mencionado José Antonio Kast, pero para que esta cosa tenga un impacto que afecte una elección, tiene que producirse en un nivel tan grande que tú has tenido ya hace rato, pero hordas de gente diciendo que yo tuve un voto marcado. Y además es mirar bien el menosprecio al votante. Si el votante ve en un momento dado que su voto está marcado, yo me imagino que sale de la urna y dice, a ver, oye, ¿qué es esta cuestión? Además, salvo que tú creas que todos los votantes son borregos, imbéciles, digamos. Además, para que te hagas una idea, la diferencia entre lo que ellos esperaban y lo que obtuvieron es de 500.000 de votos. ¿Ah? Entonces, obviamente, 500.000 de votos marcados. ¿Ah? Nos habríamos dado cuenta esa misma mañana, ¿no? Bueno, en fin, ya está acá Carol Cariola. Gracias por estar. Vayamos a... Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Buenos días a todos quienes nos escuchan. A ver, vayamos un poco a Honduras, porque me gustó el tema hondureño, porque aquí está llegando también Ernesto Silva. Ya estamos con el panel completo. Oye, no. El caso hondureño, para tocarlo nomás solamente, cumple 9 días ya sin presidente electo. Entre toda esta violencia por esta acusación de fraude, ese es un gobierno de derecha el que está y que está siendo acusado de alterar la recitación de la urna, pero eso pasó al tiro. E inmediatamente, el mismo día de la elección, se impugnó esta situación, y bueno, y está la crema. Yo espero que el ambiente en Chile sea básicamente el tradicional respecto de lo que son los comicios acá, y no vayamos eventualmente a generar condiciones que no puedan ser respaldadas, porque si no es una cosa muy, muy grave. Ernesto, tú que estás llegando, estábamos conversando las palabras de Sebastián Piñera en una radio diciendo de que habían habido votos marcados previamente por Guillé y por Beatriz Sánchez en las elecciones de primera vuelta, cosa que sorprendió un poco, porque tendría que pasar un montón de cosas para que eso tuviera la envergadura de afectar una elección, pero... Lo escuché. Lo escuchaste. Lo escuchaste. En el programa a las 8 de la mañana en una entrevista, sí. Y sí, yo creo que lo que dijo Piñera fue constatar algo que dijeron los diarios y la televisión. He escuchado algo después de que algunos tratan de decir como que estuviera acusando de que posible fraude. No es eso lo que dijo, y no lo creo yo personalmente. O sea, porque la frase que usó fue: algunos se pasaron de pillos marcando algunos votos, y señaló que lo que habían consignado las radios y la televisión ese día era eso. Y yo creo que eso pasó, y no creo, y solo para dejarlo claro, yo no hablo como vocero de Piñera, pero sí como partidario de su elección y su campaña. No tengo ninguna duda ni del CERVEL, ni del proceso electoral, ni de que pueda haber habido ningún tipo de anomalía. Simplemente lo que creo es que cuando estamos a semanas de la elección hay que motivar a los propios, como lo tienen que hacer legítimamente en democracia, para que estén los apoderados presentes,
Y entiendo que en ese contexto hizo ese planteamiento. Sí. Fernando. Igual es poco sano, ¿no? Que se haga un planteamiento así Pero tan ¿qué es lo en el poco- aire, porque pero- ¿dónde está la prueba? Yo lo escuché, Carol, y de verdad yo te animo a que lo escuche, porque yo creo de que verdad, si lo escuchas... Primera sí. vez que lo escucho y... No, pero si lo escuchas sí. a él, yo creo que... Y quizás es bueno que lo puedas hacer, porque la frase que dice es... Le preguntaron, y esto es el contexto, A ver, para que lo puedan poner, dale, porque, dale, porque tú es lo importante para que la escuch- gente que exacto, lo tú escuche, lo porque a escuchaste, veces que uno puede repítelo. decir, oye, mira, la verdad, una persona cometió un error, cometió un acierto, yo les quiero dar el contexto porque lo escuché en detalle. Le preguntan, oiga, hemos visto que hay, dentro de los cambios de su campaña de segunda vuelta, hay una nueva estrategia de apoderados. ¿Ok? Entonces le preguntan eso y él explica, sí, efectivamente, nosotros estuvimos un poco más bajo en apoderado de lo que nos gustaría. ¿Por qué? Porque los partidos hicieron una pega que no estuvo tan completa y nosotros queremos animar a nuestra gente a que sea apoderado y estén, de hecho, como enfatizó, desde las 8 de la mañana no hasta el cierre, y eso es importante porque eso ayuda a inhibir que puedan haber conductas de cualquier ciudadano inadecuadas o positivas en favor o en contra de cualquier candidatura, y de hecho hubo algunos ejemplos que se consignaron en la radio y en la televisión de que habían algunos votos marcados, como lo consignaron ustedes en esta radio, dijo, y también en otros canales de televisión. Y por eso yo animo a que nuestros apoderados estén. Ese es el contexto. ¿no? Ok. Y por lo tanto, o sea, uno si quiere levantar tema o polémica adicional, bien, lo podemos debatir, pero de buena fe les quiero poner el contexto en el cual eso Perfecto. sucedió, y yo a mí, al menos, me quedo tranquilo con No, ese contexto. sí, eso tal cual me parece a mí perfectamente legítimo plantearlo, digamos. Sí. El- A mí me parece que, Fernando, disculpa que plantee algún punto sobre eso, pero a mí me parece que en esto hay que ser muy cuidadoso. O sea, Chile ha sido un país que se ha destacado por tener procesos electorales desde que recuperamos la democracia, que han sido bastante ordenados, bastante limpios, bastante, o sea, que han estado en buena lid todo el tiempo, y eso a mí me parece que implantar la duda sin tener una prueba concreta, o sea, que lo diga un medio de comunicación, que lo diga un periodista, no tiene las mismas condiciones de que lo diga un ex presidente de la República o un candidato presidencial, que es el que está en la competencia en segunda vuelta, y que además diga que los votos marcados que él conoce eran de Beatriz Sánchez o Alejandro Guiller. Entonces, es como un poquito curioso que justo esté cargado para allá la cosa, digamos. Entonces, a mí me queda la impresión de que no es sano. Creo que nosotros tenemos un sistema electoral que es bastante serio. En general, la gente que participa del proceso, los vocales, como lo decía Pepe, hay muy poquitas probabilidades de que una mesa esté dada por vocales de un solo sector. Los vocales se eligen al azar. Entonces, es una situación que a lo menos yo creo que, no sé, requiere de una aclaración. Qué bueno que tú lo digas Claro, y que lo pongas en contexto, pero yo creo que el propio candidato presidencial debiera hacer una aclaración frente al punto. Yo creo que si tú lo escuchas verdad es no que, la vas a necesitar, porque eso es lo que creo que estás haciendo legítimamente, un juicio y una conclusión sobre algo que no escuchaste y que te lo he explicado. Lo he explicado y estás extrayendo que puso en pero duda. me permite Sí, por esto, supuesto. mira, la Radio Futuro, que es donde estaba, Yo vi generó... el tweet que puso. Claro, puso Sí, el tuit sí lo y vi, dice, sí, está ahí. dice, comillas, lo que vi en los días de elección y apareció en los medios es que a la gente le pasaron los votos y ya estaban marcados por Guillego Sánchez. Esa es la frase. Claro. Que dice. Ahora, esa frase no es... No dice a 2 personas le pasaron los votos. Claro, no. Dice a la gente le pasaron los votos. marcados. Bueno, puede ser... les vuelvo a repetir, creo que esto generaliza. lo van a resolver súper rápido escuchando. Ok. O sea, y hay veces, como les digo, que uno puede decir, oye, mira, de verdad, vámonos juntos todos los combos acá, y yo voy a defender que acá hubo un fraude y listo, y agarrémonos. Pero no, está bien, si uno quiere levantar temas, esto fue en un llamado de apoderados, donde además yo aprovecho de llamar a los apoderados. Esa es la forma de llamar a los apoderados. De Chile Vamos. Cantando el temor, Quiero así como quiero de que llamar hay a los fraude. apoderados de Chile Vamos a que Creo que estén no. presentes ese día, que es importante, igual que a todos, porque eso ayuda, y creo que eso fue lo que se dio en esa conversación. Sí, ahora, digamos que pareciera ser que los apoderados están necesitando una motivación extra Exacto. demasiado exagerada. Un poco extrema. Porque Un poco piensa novelesca. tú, sí, novelesca, pero piensa tú que Lagos aventajó a Lavín el 99 por poco más de 30.000 votos. Y 180 en segunda. Y nadie osó, Sí. cuestionar el resultado, porque es desconfiar además en nuestra propia gente, Pepe, Ernesto. el- Es nuestra el- gente, son los chilenos al azar No sé que para dónde constituyen las mesas. No sé a dónde quieren llegar. O sea, si quieren que peleemos sobre, No. sobre si es legítimo o ilegítimo. No estamos en esa pelea porque estamos todos de acuerdo que el sistema funciona bien. Queremos Estamos instalar de acuerdo- simplemente, Ernesto, que cuando tú eres candidato a presidente constituye un error poner en duda
las cualidades del sistema electoral. No ha puesto Eso en duda, simplemente. porque de hecho lo que señaló fue que el CERVEL funcionaba bien. No sé si las palabras Pero que el dijo que vengan son votos esas. marcados es Y- poner en duda, po. Pero Carol, yo entiendo que me guste o no me guste, digamos, sea bueno o malo, hubo algunos casos en Es algunos mejor no lugares de reconocer Chile. que quizás el punto, y eso está y bien y se él tiene señala las y no es más pruebas. que eso y se tienen que haber corregido. Tiene las pruebas de eso, tiene Lo que lo fotos, dijo fue la tiene... televisión. si Pero lo bueno, dijo- yo creo que, a ver, pero para no que los medios de comunicación dicen muchas cosas, en un tema que eventualmente va a ser líquido durante el día, porque esto va a derivar y por lo Noticias tanto en desarrollo. Tiene que aclarar el comando. Tiene que aclarar el comando, de El repente CERVEL sale- también tendrá que decir algo, ¿no? va a decir algo, así que esperemos más o menos lo que pasa Perfecto. y vayamos a... Tú querías ir a Honduras. No, pero ya. Ya pasó Honduras. Pasó Honduras. Ojalá Pasó que, Honduras. ojalá No, que se resuelva ojalá que no sea pronto. Honduras acá. Sí, que no pase nunca algo así. Pasó Honduras. como lo que ocurre en Honduras. Yo tengo que decir que está tres personas que son representantes hoy día de alguna manera de lo que puede ser la sensibilidad más cercana, más representativa a Alejandro Guillé. Está solamente Ernesto En la Silva. diversidad, aunque Claro. aunque Fernando Y Villegas no lo haya entendido No, ayer, pero la diversidad que tenemos. y está solamente Ernesto Silva en el caso de Chile Vamos, por lo tanto yo voy a Es casi, no, como voy a- votos marcados. No, pero Estamos voy a decir marcados. lo que encuentro legítimo que alguien pueda pensar que parece que la confección de panel. Yo lo único que digo es que esta es el panel que originalmente teníamos y que para una segunda vuelta evidentemente se tiene un desequilibrio, por lo tanto yo voy a Ayudar a Ernesto. Le vamos a dar más espacio, No te claro. preocupes, ¿no? Para compensar. Yo sé que no necesita ayuda Ernesto, que tiene argumento propio y súper bueno, pero por si acaso fuera necesario, vamos a Oye, tratar ¿puedo de... decir un varios muy cortito? Sí, dale nomás. La semana pasada, por 2 días solamente, lunes y martes, estuvimos con Pepe Out en el Congreso de Estados Unidos, junto a Patricio Vallespín y Javier Macaya, para estudiar el modelo de la Oficina del Presupuesto del Congreso Americano y el modelo de asesorías a los parlamentarios. De Budget Congreso. Office. Sí, del Al CBO que Congreso, se llama, más bien. y las asesorías al Congreso. Y la verdad es que trajimos muy buena experiencia hoy día en el Mercurio, o no me acuerdo qué diario viene, además el avance de la oficina presupuestaria del Congreso, y eso junto con un nuevo trabajo para mejorar la asesoría y el apoyo a la labor legislativa creo que va a ser positivo. Y lo menciono porque cuesta ponerse de acuerdo entre gente que piensa distinto en iniciativas comunes que ayuden a mejorar la calidad de la democracia, y creo que esto va a ayudar. Y quienes necesiten más información, nosotros vamos a emitir un informe de eso y vamos a poner a disposición también buenas ideas y prácticas que creo que pueden ayudar a hacer la legislación más transparente, con más información y de mejor calidad. Ahora, es bien interesante ese modelo, el de la Oficina de Presupuesto del Congreso, porque tiene un grado de, llamémoslo de alguna manera, de vigilancia externa extraordinario. A diferencia al Estado. Exactamente. Vigilancia al Estado. Tiene una de vigilancia al Estado, y además hay una... yo cuando estudié allá y 2 oportunidades, uno se metía en las organizaciones que trabajan el monitoreo de la actividad política, y a ti te llegaba todas las semanas te llegaba un informe a tu casa con todas las verificaciones respecto de el uso de platas públicas, el uso de platas de impuestos, el uso de platas en qué cosas, cómo habían votado los diputados, cómo habían votado los senadores, y la oficina de presupuestos te entregaba voluntariamente esa información. Fernando, ¿yo por qué menciono esto? Porque son tantos los temas donde vamos a tener diferencias, y las hemos tenido, pero también es donde hay tantas oportunidades de hacer cosas bien hechas, trabajando ordenado y en unidad, que hay que resaltarlas también. Creo que eso tiene un valor. Y hoy día, donde la ciudadanía demanda información mucho más concreta, más fina, más nítida, esto va a ayudar a que, por una parte, la información gradualmente pueda estar más disponible, y 2, que los parlamentarios tengan que rendir más cuenta y esté más abierto todavía y transparente su comportamiento, su trabajo en el proceso de formulación de las leyes, del presupuesto. Y creo que además va a fortalecer la parte donde el Congreso cumple un rol de contraparte del Ejecutivo, que hoy día tiene un poder demasiado fuerte. De contraparte va a poder hacer hay una cosa más, que es muy más típica adecuado. en esa sociedad, que tiene una sociedad civil muy activa, que no sé qué tan activa es aquí. Le pregunto a ustedes 4 que son parlamentarios. En Estados Unidos existe una tradición muy directa y muy potente de que el votante
se comunica, le manda emails o le manda cartas emails a su representante. Y eso, cuando hay cualquier problema en un determinado distrito, se solicitan firmas y cartas para interpelar o comunicarse directamente con el representante. ¿Existe un equivalente de eso acá? Existe, por supuesto, en mi experiencia, me imagino que la de todos, pero no con el nivel de desarrollo y de organización y de espontaneidad que tiene en otros países, donde la exigencia, el sentimiento de que el parlamentario es vocero mío y va a votar por mí, no existe aquí. O existe de manera muy incipiente y muy menor. Porque la principal observación que yo saco de la visita al Congreso de Estados Unidos es el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo americano. Tú sabes que la Comisión Mixta de Presupuesto, el equivalente en Estados Unidos, recibe el presupuesto del gobierno y lo deja ahí y tiene un presupuesto propio, elaborado por la propia Cámara, con su propia asesoría, con sus propios números, y el Senado hace lo propio, y luego el presupuesto es la conjunción y el equilibrio y la pelea, por supuesto, entre los tres presupuestos. Ahora, eso le da al legislador allá una relevancia que lamentablemente no tenemos acá, desde el punto de vista de la incidencia en los asuntos públicos. O sea, nosotros para poder aprobar un presupuesto y tensionar un poquito para que suba, tenemos que terminar rechazando y dejando el presupuesto en $1. O sea, una cosa hasta ridícula. Cada vez que hemos tenido que presionar o forzar alguna situación de diferencia con el gobierno, tenemos que llegar, porque es la única facultad que tenemos, ¿no? Bajar el presupuesto o directamente rechazar y dejar en $1 o en $1,000 para con eso presionar para que el gobierno pueda hacer alguna modificación, pero no hay ninguna potestad real de influenciar en el presupuesto, y lo peor es que después la cuenta la pasan a nosotros. O sea, en la calle la gente dice, bueno, pero ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no le pusieron más plata a esto? No es nuestra facultad. O sea, está demasiado presidencializado todo el sistema y el presupuesto es un reflejo de eso. Así que interesante el modelo que fueron a conocer. Bueno, ahí conocerlo más en detalle para... Yo insisto en el punto, hay demasiados temas que requieren esfuerzo común y que al final del día puede que no sean de grandes titulares de diarios, de radio, de televisión, pero que si se trabajan bien le hacen muy bien al país. Y en eso yo creo que quienes sigan el Congreso tienen una tarea de liderar de manera positiva esos temas para que puedan avanzar. Porque si no avanzan, no va a pasar, no va a salir en ninguna noticia, pero nos vamos a quedar empantanados en una dinámica que no construye avances para lo que requiere el país. Ahora, en ese sentido, en esto hay que reconocer una cosa, que un poco la señaló Carol. La Constitución de la República le quita una cantidad de facultades al parlamentario que antes tenía, que hacen que básicamente tenga que someterse a refrendar o no refrendar lo que le ofrece el Ejecutivo en casi todo orden de cosas, cosa que allá no ocurre. Sí, son sistemas muy distintos. Sí, pero mira, y por lo tanto la oficina de presupuesto, cuando el parlamentario en Estados Unidos tiene iniciativa parlamentaria directa y manejo de recursos para respaldar esa iniciativa, es mucho más, si tú quieres... Ahora, es mucho más necesaria que acá, donde básicamente tú tienes que esperar que el Ejecutivo mande la ley que tú creaste. Pero te pongo dos ejemplos. O sea, tú tienes razón. Uno puede decir, mira, los parlamentarios en el sistema A tienen mucha facultad, en el sistema B tienen muy poca, revisemos eso. Eso es una manera. Requiere más tiempo, otro tipo de reflexión, porque es cambiar el sistema político en algunas cosas, no en todas. Pero hay otras que se pueden hacer igual. Por ejemplo, cuando el presidente de la República presenta el presupuesto cada año, presenta una proyección de crecimiento, de inflación, de otras cosas. Si es que el Congreso tuviera su propia proyección, le puede decir, oiga, no me venga con cuentos acá. Primera cosa, es una contraparte. Segundo, cuando los diputados, senadores presentan proyectos de ley hoy día, a veces ni siquiera estimamos los costos, que los puedan estimar, las consecuencias que van a tener, ya es un avance mucho para mejorar la calidad de las leyes. Yo creo más que las consecuencias que los costos, porque costos no pueden tener. Consecuencias sí. Sí, yo creo hacer un contrapunto. Y Estados Unidos, Chile. Yo creo que si uno ve la política norteamericana en general, uno observa mucho, me toca viajar con cierta regularidad a dicho país. Allá la verdad es que la desconfianza es desde los ciudadanos
hacia el Ejecutivo o hacia el Estado. Sí. De hecho, hay agencias que son muy robustas y poderosas, que son casi una autarquía, incluso La Constitución está hecha respecto del gobierno de turno. Entonces yo creo que también tiene que ver con un tema muy sociológico de Estados Unidos versus Chile. En Chile, en cambio, es al revés. Mucha desconfianza respecto del rol de los parlamentarios, incluso hasta menosprecio muchas veces del rol del Congreso, y lo vemos a diario efectivamente en terreno, versus efectivamente una sensación de que el Estado o el gobierno de turno o el presidencialismo está en las raíces efectivamente nuestro, y mucho paternalismo, si se quiere, efectivamente allí. Yo creo que está bien la discusión que plantea Ernesto, pero como digo, respecto al diseño de las instituciones tiene que ver mucho también con la sociología nuestra, y creo que también hay que irla cambiando en términos de ir equilibrando efectivamente la balanza entre el rol del Congreso y obviamente el del Ejecutivo. Y eso también tiene, perdona, solo para complementar una cosa, que creo que también es un poco simbiótico, que el hecho de que si los parlamentarios o el Parlamento tuviera también un poder distinto, probablemente la valoración de esta institución o esta institucionalidad por parte de la gente sería un poco mayor. Más allá de que creo que el descrédito y todo lo demás también trasciende a otras situaciones, pero creo que hay una facultad ahí que también tiene que ver con las exigencias a las que nosotros estamos sometidos, pero que muchas veces esas expectativas no las podemos cumplir. Tenemos que hacer un alto, seguimos con el panel en un ratito más. Información, opinión y debate son una combinación clave. Por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. De bohemia porteña, de milonga, de tango será la puesta en escena que Hotel Sheraton tiene preparado para recibir a los visitantes este año nuevo. Entre los atractivos habrá sorpresas con shows en vivo, fiestas bailables, DJs, bar abierto, cena cotillón, los ya tradicionales fuegos artificiales y mucho más. Para más información sobre estas actividades, visite www.sheratonsantiago.com o las redes sociales www.facebook.com/SheratonSantiago y @SheratonSCL en Twitter e Instagram. Para que esté 100% en línea con su negocio, afíliese 100% en línea en Transbank.cl y comience a vender desde 48 horas hábiles. Transbank, apoyando negocios. Combinación Clave. Estamos con el panel, Carol Cariola, Gabriel Silver, Pepe Out, Ernesto Silva. Han surgido una serie de diferencias en ambos lados de la elección para segunda vuelta que me parecen interesantes. Hay una cantidad de personas de la democracia cristiana que ha ido, Gabriel, individualmente renunciando y que son nombres importantes. O sea, qué sé yo, Eduardo Ninat, no hay que minimizarlo, será un tecnócrata, habrá sido un ministro, pero es una persona, no tiene arrastre partidario, si tú quieres, pero es una persona que tiene nombre e importante. Lo mismo pasó con una serie de otras personas que eran miembros de la democracia cristiana. En el ámbito de Sebastián Piñera pasó ayer una situación bastante peculiar en Tolerancia Cero, que hoy día le responde Manuel José Sandón
a esa situación. Cuando Felipe Kast, Daniel Matamala le pregunta, después de que Kast había dicho que estaba en contra de la gratuidad, que si es que efectivamente Sebastián Piñera presenta un proyecto de 90% si es presidente de gratuidad para los institutos profesionales, que va a hacer él en el Senado, Felipe Kast, que es vocero hoy día del comando, dice: yo probablemente lo voy a votar en contra. Y reacciona hoy día en la mañana Manuel José Sandón y dice: con este tipo de vocero es casi imposible ganar una elección. Por lo tanto, hay una situación en ambos conglomerados que están aquí librando fuerza, y es súper difícil yo me imagino para los candidatos, debe ser súper difícil establecer una línea de dónde tú generas tu discurso para intentar generar el máximo posible de beneficio en términos de votación. En el caso de Alejandro Guillé, recibió una mención indirecta de solidaridad, ni siquiera digo de apoyo, pero de casi de sugerencia por parte del Frente Amplio, pero también se les va a desgajar apoyo potencial por el lado de la democracia cristiana de todas maneras. Eso va a haber ahí un sector que es los progresismo por progreso, y además Jorge Burgos ya lo dijo, Mariana Elwin ya lo dijo, que no votarían por Guillé, lo dijeron así, probablemente anulan el voto, no creo que voten por Piñera, pero en una es así. Y por el lado de Sebastián Piñera también tienen estos problemas de tener como yo llamo en términos simbólicos, estas dos visiones Kast, la de que trata de integrar a la derecha más dura por el lado de José Antonio, y la de que trata de integrar a lo más moderno, más liberal por el lado de Felipe. Cuesta armonizar un discurso. ¿Cómo lo hace ahí el candidato? Imagínate, no se llamaran Kast los dos. Claro, imagínate, tanto Guillé como Piñera tienen que equilibrar platos chinos en sus discursos, porque están recibiendo y eventualmente pueden restar apoyo de acuerdo a lo que digan en cada día, y están todo el día con los micrófonos puestos ahí. No va a ser fácil este asunto. ¿Cómo se hace? De eso se trata la elección de segunda vuelta, justamente. Para las experiencias mundiales, digamos. Porque, como dicen los franceses, en la primera vuelta se vota con el corazón y en la segunda vuelta se vota con la razón. Y aquí cada candidato tiene que conseguir los votos de quienes no lo prefirieron en primera vuelta. Y eventualmente, además, conseguir que personas que no fueron en primera vuelta a votar, sí vayan. Yo creo que, entre paréntesis, esos van a ser los decisivos. Así es. Porque mi impresión es que de la distribución de los votantes de primera vuelta surge un empate. Y por lo tanto, el desequilibrio lo va a hacer ese contingente, que yo estimo 250.000, 300.000 personas, 350.000 personas, que van, entre paréntesis, a reemplazar a aquellos que, habiendo ido a la primera, no quieran votar en la segunda. Y por lo tanto vamos a tener un nivel de participación similar de 6,5 millones de votos válidos. Pero va a haber 350.000 personas que no votaron en primera y que sí van a votar en esta. Y esas 350.000 no están definidas. ¿Cuál es la experiencia comparada de las últimas elecciones respecto de eso? De las 4 elecciones... Con segunda vuelta. Con segunda vuelta, en 3 de ellas ha votado más gente que en primera. Y solo en una, que estaba caracterizada por la certidumbre absoluta del resultado, votó 1.003.000 personas menos. Pero con Lagos Lavín votaron 180.000 más. Con Bachelet Piñera votaron 17.000 personas más. Y sobre todo con Frei Piñera votaron 250.000 personas más. Mira. Y 250.000 personas más son más de 250.000 nuevos, porque hay algunos que votaron en primera y que se restan. Y por lo tanto deben ser 400.000 personas que estaban esperando que la cosa se decantara para tener que tomar una decisión en segunda. Y yo creo que ahí se juega la elección. Sí, más que en las articulaciones de las distintas opciones políticas. Yo creo que está claro que un porcentaje muy alto de la gente del Frente Amplio que votó por Beatriz Sánchez va a votar por Alejandro Guillé, un porcentaje muy pequeño por Piñera y otro porcentaje se va a quedar en la casa. Lo mismo de Goich, en menor proporción, creo yo, y un poquito más para Piñera. Lo mismo de Meo. Con Kast pasa lo mismo. Nadie traspasa el 100% de sus votos. Ni Lavín
traspasó a Piñera en segunda vuelta el 100% de sus votos, solo el 90%, imagínate. Y eran de la misma alianza, tenían la misma lista parlamentaria, compartían, digamos, programa casi de la A a la Z. No hubo dos programas, recuerdo, en esa ocasión. Y ahí incluso, entonces imagínate, ni Kast le va a traspasar el 100% a Piñera. A ver, Ernesto. Mira, a tu pregunta sobre cómo el líder articula el discurso, porque es muy difícil. Porque todo el mundo está tratando de pillarlos también. Nosotros tratamos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo hay que tratar de conducir el país? Hay que tratar de conducirlo con todos. Independiente de que uno pueda tratar de tener ideas propias que las quiera más o le tenga más cariño, pero si uno quiere gobernar el país, tiene que tratar de hacerlo de la manera más amplia posible y con todo. Y el presidente Piñera hizo ese esfuerzo de cara a esta segunda vuelta, y por eso es que ha habido apoyo explícito, aun cuando yo no creo en el endosamiento de votos, sino que creo apoyo explícito de José Antonio Kast, de Felipe Kast, de Manuel José... Si Felipe Kast era su candidato parlamentario, ¿cómo era apoyo explícito? Está bien, bueno, sácalo si tú quieres y lo retiras para que... Lo que quiero es decir, porque lo menciono porque ha sido una persona que mencionó Fernando recién, y que ha sido una persona que ha cumplido un rol de vocero importante. Entonces, y es un liderazgo que no es de mi partido, pero es un liderazgo importante para el sector. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Trabajar juntos reconociendo nuestra diversidad. ¿Tenemos miedo a que de repente se manifiesten diferencias? No, pues. Si lo que va a pasar acá es como lo mismo cuando toca gobernar el país, que los centrales después, reconociendo tus pensamientos distintos, cómo los traduces en una política común. Y creo que en eso el presidente Piñera tomó una decisión que era difícil, que era recoger una propuesta de Manuel José Osandón, que nosotros hemos tenido discrepancias respecto a eso, y hay que decirlo porque es así. Y eso ha significado un proceso de escuchar, de dialogar, de recoger, que va a significar que el horizonte o el espectro de lo que ofrece Chile Vamos hoy día sea más amplio. Y a diferencia de lo que ha pasado en el caso de la democracia cristiana, que algunos se han ido, yo tampoco voy a decir hordas de gente que corre, no, algunos se han ido. En este caso nosotros estamos haciendo un esfuerzo por sumar y crecer. ¿Y por qué? Porque entendemos que si nos toca la posibilidad de gobernar, que de verdad yo creo que es la primera opción, el presidente Piñera tiene que tratar de gobernar para todos. Tiene que hacerlo. Y para eso tiene que partir por incorporar a todos quienes han tenido ideas afines, cercanas, comunes, reconociendo esa diversidad. Pero déjame hacer una pregunta al panel. ¿Qué conglomerado tiene mayor dificultad para generar gente? ¿Qué significa generar gente? Generar apoyo para segunda vuelta. Okay. Tú, teóricamente, hubieses dicho que en tiempos anteriores la derecha tenía mucho menos dificultades, por lo mismo que tú dijiste, Pepe, para aglutinar un programa común, una lista común, ideas comunes. Pero por primera vez la derecha, yo la veo, que tiene variantes bastante definidas que son muy distintas entre sí. La variante de José Antonio Kast y la de Felipe Kast y la de la Lili Pérez, que sigue vigente, son totalmente distintas que Renovación Nacional o la UDI histórica. La primera vez tiene que lidiar con diversidad en serio. Ahora, concédele el punto que en estos primeros pasos lo ha logrado, porque en el fondo todos acá. Por supuesto, y yo encuentro, porque eso lo creo y lo creo desde siempre, que las diversidades en las coaliciones son positivas, más que negativas, a pesar que ella ahora está viéndolo en términos prácticos, Chile Vamos. Y después tienes en el caso de Alejandro Guillé, pero entiéndeme, todo lo variopinto que pueda venir. Y que está desperdigado en, no sé, 7 partidos y después más, movimiento ahora. Movimiento. Pero ¿qué facilidad, quién tiene mayor ventaja para poder aglutinar las cosas ahí? Mira, a ver, yo creo que primero hay un punto común dentro de lo que es hoy día la nueva mayoría, y es que aquí hay un conglomerado que está gobernando juntos. De hecho, hemos hecho un gobierno de 4 años, más allá de las diferencias, de los matices o como los queramos llamar. Es un gobierno que ha logrado sacar adelante un programa que fue comprometido por la presidenta Bachelet, al menos en sus puntos más gruesos. Independiente de que existan posiciones particulares de personas que siempre manifestaron una oposición. O sea, a mí, por ejemplo, no me sorprende que Mariana Elwin o Burgos u otros personas que hoy día tú dices, bueno, dicen que no van a votar por Alejandro Guiller como propuesta política. Yo creo que ellos tuvieron una posición incluso distinta a la posición del gobierno, del programa de gobierno de la presidenta Bachelet durante todo el periodo. Entonces,
Y no es la posición de la democracia cristiana en su conjunto. Esto es cuestión de ver el comportamiento de los diputados demócratas cristianos, de la gran mayoría de los diputados demócratas cristianos, de ver del electorado demócrata cristiano y el comportamiento que tienen hoy día. O sea, yo el otro día, lo comentaba ayer, nos tocó ir a conformar equipos en las comunas y la presencia de la democracia cristiana a mí me sorprendió gratamente en la configuración de equipos de comando de Alejandro Guiller, o sea, Quinta Normal, Conchalí, o sea, los camaradas como estaban ahí, ¿no? Estaban ahí, ya estaban puestos. El otro día en la actividad que se hizo en el Teatro Coliseo estaban ahí con sus banderas. De hecho estaba la Juventud Demócrata Cristiana con mucho entusiasmo. Entonces, a propósito lo digo porque ellos llevaron una candidatura presidencial distinta a la de los otros 6 partidos. Nosotros, no, si bien tenemos diferencias, tenemos puntos de acuerdo comunes que ya comenzaron a dibujarse en un primer programa de gobierno y que hoy día en este programa de gobierno Alejandro Guiller, si bien no es una continuidad absoluta, sí contempla elementos de continuidad respecto de ciertos elementos del programa que pretenden ser profundizados. Y ahí incluso el propio Alejandro Guiller ha incorporado propuestas más concretas de la candidatura de Carolina Goich que han sido súper potentes, creo yo, y que contribuyen tremendamente. Pero una cosa es eso, y otra cosa distinta, y voy a Sebastián Piñera, es pegarse una vuelta de chaqueta tan fuerte como la que él se da en gratuidad. O sea, Sebastián Piñera fue presidente de Chile cuando el movimiento estudiantil desarrolló su más alta expresión en Chile, que fue el año 2011. Yo me acuerdo perfectamente, porque era parte de ese movimiento, cómo él cerró las puertas absolutamente en todo momento a la gratuidad, incluso declarando que para él la educación era un bien de consumo que se podía comprar o vender en el mercado. Y eso es el entendimiento de una lógica que no es consistente con entender la educación como un derecho social. Por eso hay una contradicción, y ahí es donde finalmente se marca la falta de credibilidad que tiene Sebastián Piñera en ciertas materias, porque él plantea algo, y lo plantea, incluso más, él cuando planteó de que no, si en realidad la gratuidad no la vamos a eliminar para los que ya la tienen, chuta, pero sin embargo Chile Vamos, en la Comisión Mixta de Presupuesto, vota en contra de toda la partida de gratuidad. Entonces, ahí está la inconsistencia, y eso es lo que uno dice, finalmente, esto tiene que ver con la consistencia de la propuesta y también la coherencia de acción de los actores que están en juego. Y acá hay actores que son relevantes, entre ellos los parlamentarios también son expresión de una mirada política. Entonces, yo por lo menos lo marcaría ahí un poco la diferencia. ¿Qué le dijo el otro en esto? No, yo lo que diría es que creo que uno puede ir mejorando su idea a lo largo del tiempo. Y creo que Sebastián Piñera ha hecho eso. Cuando él asume el gobierno y había 100.000 becas. 100.000 becas para estudiantes de educación superior y entrega 400.000. Era un compromiso muy fuerte con que más personas pudieran acceder a la universidad sin el costo de tener que financiar, especialmente en su vulnerabilidad. Ahora, yo creo que los candidatos van cambiando, van evolucionando y mejorando su idea. Algunos lo hacen de manera muy fuerte. Y yo en eso, Carol, también diría a Alejandro Guiller que hacía publicidad defendiendo a la ISAPRE. Y hoy día las critica como sistema. Eso es una vuelta de carnero. Eso es una vuelta de carnero. Ahora, a la pregunta, y esa sigue vuelta de carnero. O sea, pagado por la ISAPRES para hacer publicidad y criticándola ahora sin piedad. Pero no, ahora, no el político. En lo que tiene que ver, era un trabajo, y él lo explicó. En lo que tiene que ver con, explicó y dijo que se está muy arrepentido de haber hecho ese trabajo, a pesar de que haya sido quizás una necesidad económica en su momento, que es el derecho al trabajo, ¿no? Tiene derecho a cambiar, y está bien. Ahora, pero eso es un cambio muy fuerte. Respecto a la gobernabilidad, que es la pregunta de Fernando. Fernando la hace más de cara a la elección. ¿Quién agrupa de manera más fácil o más difícil? Eso es algo difícil de contestar. Yo, ¿sabes lo que te contestaría, Fernando? Revisa lo que ha pasado en el año, en las coaliciones. ¿Qué ha pasado en Chile Vamos? Tuvo una primaria donde reunió a la mayor parte de quienes... primero, todos los partidos del sector se unieron, participaron en una primaria, tuvo una participación alta, más alta de la que esperábamos. Terminamos en un programa común. Tuvimos un candidato independiente, José Antonio Kast, que rápidamente, y antes de preguntarle a cualquiera, fue a apoyar a Piñera, y tuvimos una lista parlamentaria y un programa común. Creo que eso es una señal positiva que muestra cómo se puede ir generando unidad. ¿Eso significa magia o solución de todos los problemas? No, pero es un camino de confianza. Y en segundo lugar, 72 diputados en la Cámara de Diputados es una base sólida para poder trabajar con otros para buscar acuerdos hacia proyectos. No he visto lo mismo en la nueva mayoría, y eso lo quiero decir, que terminó con 2 candidatos, con 2 listas parlamentarias, con 2 programas de gobierno, y en esto no menciono a Beatriz Sánchez, a Meo, sino simplemente a lo que había sido un núcleo que había trabajado unido y que quebró la unidad.
para poder ofrecer 2 propuestas al país diferentes y que han significado bastante nivel de tensión. Yo creo que todos se pueden ir organizando, pero las condiciones para dar más gobernabilidad al país, ofrecer más estabilidad y trabajo conjunto, creo que los hechos muestran que hoy día Chile Vamos y la candidatura de Sebastián Piñera están en mejores condiciones para lograrlo. Y espero que así sea. Déjame, Ernesto, concordar y diferir con Ernesto. Concordar en que efectivamente la unidad de la derecha ha contrastado con la diversidad y competencia, digámoslo así, en la centroizquierda. Eso no cabe ninguna duda. Ellos tuvieron una lista parlamentaria, sacaron 38,72% de los votos. Y claro, si uno analiza la dispersión de las listas de parlamentarios de centroizquierda, es mucho más, naturalmente, pero están dispersas. Ahora, si bien la batalla por la primera vuelta la ganó la derecha, porque llegó primera, y llegó primera gracias a su unidad, la dificultad que tiene la derecha para pasar de ese 38-72 al 50% es mucho mayor que la dificultad que tiene la centroizquierda, paradojalmente. Es decir, tuvo unidad para articular todo lo suyo, pero tiene gran dificultad para ir más allá de lo suyo, porque la tarea de articular lo suyo le lleva a incorporar elementos tan duros. Mira, para mí el mejor generalísimo de la campaña de Guillé es José Antonio Cast en los programas haciendo vocería por Piñera, porque lo único que hace es galvanizar a nuestras tropas, incentivarlas a votar por Guillé para que esa visión no se apodere de la conducción del país. La pinochetización de la derecha. Bueno, ahí yo creo que un elemento adicional quería poner sobre el tapete, más que el tema de los números de las coaliciones, que yo creo que cada comando salió a buscar o reforzar. Hoy día yo creo que el ambiente previo a una elección muchas veces hace la diferencia. A propósito de decir, tengo que llevar gente que no votó ese día a las urnas. Esto que hablan del momentum del punto de vista político. Y siento a pensar que más que la negociación del punto de vista político o partidario, yo veo hoy día a Alejandro Guillé, que pese a tener un esfuerzo numérico mucho más difícil del punto de vista de lo que tiene que consolidar. Recordemos que sacó 22% versus efectivamente lo que tuvo Sebastián Piñera. Es justamente esto de esta épica o esta narrativa que el propio Rodrigo Hinspeter acusaba en la candidatura efectivamente de Sebastián Piñera. Me refiero yo a la épica o el ambiente que debe existir en una campaña. Yo tomaba las palabras de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Teatro Coliseo, donde había un ambiente como hace tiempo no existía desde el punto de vista electoral. En consecuencia, creo que el clivaje o el nicho que debe buscar tanto Alejandro Guillé como efectivamente Sebastián Piñera en las próximas semanas es cómo acercar posiciones políticas más bien del punto de vista ambiental o la atmósfera de la elección que convoquen efectivamente a los propios o a los que no votaron a las urnas el día de la elección. En consecuencia, creo que, por ejemplo, cuando Sebastián Piñera hablaba de la grasa respecto a los funcionarios públicos, hoy día efectivamente acusando efectivamente eventual adulteración respecto del proceso electoral, son fail efectivamente relevantes que a mi juicio van a ser el talón de Aquiles de esa elección. Cosa distinta, más que el punto de vista enciclopédico de la elección o el programa de Alejandro Guillé o lo que puede hacer efectivamente con el Frente Amplio, es generar un sello efectivamente de cambio, de renovación, de grandes mayorías, y allí yo creo que veo mucho mejor aspectada a la candidatura de Alejandro Guillé. Yo creo que queda poquito rato, pero creo que sería interesante tocar un punto que va a tener que ver probablemente con la elección y sobre todo por quién resulta elegido, y que tiene que ver con, no importa quién gane, no va a tener mayoría en el Parlamento. Y por lo tanto, una vez más llegamos a esta situación donde hay que articular contacto y negociar y hacer política. Desde ese punto de vista, ¿cómo se ve esa posibilidad después de una elección que va a terminar con ánimos bastante alterados, creo yo, porque ha sido dura esta elección, ha sido... Pero tenemos la memoria corta. Todas las elecciones de segunda vuelta relativamente estrechas son igualmente duras e intensas. Nos asustamos del clima cuando estamos allí, pero después nos olvidamos fácilmente. Ya tuvimos la experiencia de un gobierno de minoría.
Sebastián Piñera no tuvo mayoría en el Congreso. Bueno, con la bancada independiente. No tenía mayoría en el Senado, definitivamente, y tenía que negociar con el Senado. Nosotros sufrimos mucho de eso, porque los parlamentarios de derecha le votaban todo, junto con 4 diputados independientes con quienes articularon una mayoría, y después tenían que arrepentirse porque volvía cambiado desde el Senado, porque Piñera tenía que negociar con el Senado. Cualquiera de los dos que gane va a estar en una situación similar. Y peor porque si ganara la derecha, tendría que negociar ya no con independientes, sino con bancadas. Sí. Porque lo que cambia ahora es que el binominal filtrado con algunos independientes cambió por un proporcional con la existencia de bancadas. Claro. Y ya no se trata de comprarse, entre comillas, a un diputado con un puente, a otro con unas becas, etcétera, a la gringa, sino ahora se trata de negociar proyecto a proyecto o programa de gobierno con una bancada. Yo no veo, si ganara la derecha, rompiendo a la DC, no lo veo para nada, con la configuración de la bancada recién electa, y necesita 6 diputados, no los tiene por ninguna parte, por lo tanto tendría que hacer algo, y nosotros, si ganamos, tendríamos primero que rearticularnos como nueva mayoría, cosa que está ocurriendo al fragor de la campaña, pero luego estaríamos frente a la misma disyuntiva también. O hacer acuerdos con parte de la derecha, ahí están los 6 de Bópoli, tendríamos que, tampoco nos alcanzaría, necesitaríamos concordar con la bancada del Frente Amplio, que hay que ver cuán bancada es decir, cuánto logra articularse esa diversidad, porque otra cosa es con guitarra, y ya estamos viendo ya los primeros diferencias, en fin. Es bien dinámico el panorama que se viene, Fernando, y bien entretenido, yo diría, con mayor rol del Congreso. La política se va a hacer más en el Congreso de lo que se hizo en este periodo. Yo en el gobierno de Sebastián Piñera era mi primer periodo como diputado. Y yo fui muy crítico de la dinámica de ir a buscar votos marginales. ¿Ya? A pesar de que, si tú lo miras ideológicamente, eso podía convenirme a mí, como un diputado bien de derecha. O sea que... Porque yo creo que el país necesita niveles de acuerdos más amplios. Perdona, ¿un diputado bien de derecha o un diputado bien de derecha? Exactamente. Bien de derecha. Así es, así que lo digo. Y fue muy crítico porque creo que eso pone los incentivos a que haya parlamentarios que quieran estar como negociando su voto. Y eso creo que es malo para la democracia y hace que las prioridades se alejen de lo central. Entonces, cualquiera que sea la coalición que gobierne, yo creo que va a tener que ir a buscar, aunque no logre todo lo que quiera, acuerdos más amplios. Y a mí lo que me dice el sentido común es que hay que ir a tratar de buscar los temas donde podamos tener más acuerdos. Hay que partir por eso, hay que tratar de generar una dinámica que permita avanzar. Quizás en infancia vamos a tener acuerdos más fáciles que lo que vamos a tener en el tema X, no es lo mismo. Y hay que tratar de trabajar así, si al final, en algún momento del día, que digamos, oye, mira, queremos que el país avance, tratemos de identificar los temas que son positivos. Pienso además que la experiencia de Sebastián Piñera, con éxitos y fracasos como presidente, y del equipo de personas que ha trabajado con él en eso, genera un buen ambiente para dar gobernabilidad y tener esa madurez, y tratar de hacerlo. Y lo tercero, que yo creo que esta coalición, si bien le faltan votos para llegar a la mayoría, tiene una base robusta, con sus 72 diputados y con un universo de senadores razonables, que permite empezar a trabajar. Yo creo que hay que abordarlo de esa manera. Porque si no, lo que va a pasar es que si es que la discusión del Congreso, planteada por el gobierno, independiente de lo que puedan hacer los parlamentos, son puros temas que dividen, y esto tanto para Sebastián Piñera como para Alejandro Guiller, el avance va a ser muy difícil. Yo creo que hay que buscar acuerdos más amplios por temas. No es que en el fondo pactó Chile Vamos con la democracia cristiana, por poner un ejemplo, sino que identifiquemos un tema, por ejemplo en educación, por ejemplo en seguridad, por ejemplo en trabajo, por ejemplo en obras públicas, donde haya facilidad de ir construyendo acuerdos. Y ese es sacarlo adelante. Creo que quien gobierne debiera tomar un camino de ese tipo, porque de lo contrario va a estar bastante más entrampado y se va a atentar a algo que a mí no me gusta, que es que los gobiernos legislen a través de la ley de presupuesto. Solamente, que es como tienen, acuérdense, quienes nos escuchan, el presidente, si no le votan el proyecto de ley de presupuesto dentro de 60 días, se aprueba exactamente como lo mandó. Entonces, si es que no se genera un ambiente de debate más abierto, lo que termina es que los presidentes legislan a través de la ley de presupuesto. Oye, ¿y qué tanto...? ¿Puedo decir una cosa respecto del punto? Solo una reflexión.
que a mí me gusta la configuración que tenemos del Parlamento. Creo que, al menos a mí me esperanza incluso, a propósito de que primero ya no tenemos este sistema binominal que imponía, que eran dos sectores, que imponía minoría sobre mayoría. Yo creo que hoy día, efectivamente, la condición de configuración del Parlamento, que evidentemente es mucho más favorable a las posiciones programáticas de Alejandro Guiller que de Sebastián Piñera, independiente de que eso signifique que ninguno de los dos gobiernos pueda tener mayorías. O sea, es evidente que Alejandro Guiller va a poder tener más posibilidades de constituir acuerdos dentro del Parlamento con la composición que tiene que la que va a tener Sebastián Piñera a propósito de las posiciones programáticas que representa. Considerando que la mayoría se constituye entre el Frente Amplio, la Fuerza de Mayoría, la Democracia Cristiana y los regionalistas, donde la fuerza principal de los regionalistas se inclina hacia la centroizquierda, y ellos mismos lo han dicho. ¿No? Acaban de apoyar a Alejandro Guiller, exacto. Entonces, yo tengo la impresión de que en esa constitución efectivamente van a haber elementos de quórum que van a ser más difíciles, pero por ejemplo, yo ayer recordaba lo del artículo 15, que requiere quórum mayores, qué sé yo, para modificar la constitución por ley orgánica. Hay personas de Renovación Nacional, por ejemplo, que han dicho que ellos están dispuestos a que exista un mecanismo para cambiar la Constitución, más allá de las diferencias de fondo. Pero ellos sí están disponibles para que la Constitución pueda ser cambiada y, por lo tanto, abrir el espacio al artículo 15. Yo tengo la impresión que dentro de Bópoli también han dicho algo por el estilo. Entonces, el capítulo 15. Eso dije. ¿Y qué dije? ¿Artículo? Perdón, del capítulo 15. Del capítulo 15 de la Constitución, que además hay un proyecto de ley que ya fue presentado por la presidenta Bachelet, está en Constitución, en fin. Entonces, tengo la impresión de que en aquellas cosas donde la cosa se ve un poco más cuesta arriba, hay sectores dentro de la centro-derecha, como dicen ellos, que sí van a tener disposición, a lo menos a abrir espacios de cambio. A lo mejor en lo de fondo vamos a tener diferencia, pero sí van a tener esa disposición. No así la derecha más dura, por supuesto. Entonces yo, la verdad es que veo con muy buenos ojos la composición del nuevo Parlamento. Antes de terminar, siempre hago la pregunta a Gabriel Silver o al demócrata cristiano que esté al lado mío, exactamente igual, y la pregunta es, ¿hay fractura o no hay fractura? A ver, lo que pasa es después que... No, yo creo que... ¿Expuesta o no expuesta? Yo creo que... Expuesta. Para nada. Yo soy muy positivo respecto a que hoy día nos vamos a abocar en lo que es Alejandro Guiller aquí el 17, y ya en el mes de enero, con los ánimos tal vez un poco más en frío, poniendo la pelota al piso, como decimos en el fútbol, vamos a buscar un justo equilibrio. Y yo creo que aquellos que han avisorado el quiebre de la democracia cristiana, eso no va a ocurrir. Gracias a Gabriel Silver, a Carol Cariola, Pepe Out y Ernesto Silva. Gracias por estar aquí. Gracias. Volvemos. Salud. Tenemos todas las miradas y no evadimos ningún tema. Escuchas Combinación Clave por la 92.